Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Sílvia Flotats i Giner. A ella quiero dedicar hoy este programa. Diálogos con la ciencia, acabo de calcular que tiene unos 1010 programas de emisión. Yo he estado, calculo, en 997 de ellos. Presentando yo el programa, como estoy haciendo ahora, unos 973. Y nunca he estado tan perdido en la presentación como hoy. Quiero contarles algo y casi siempre tengo un guión, aunque sea un guión mental, de lo que voy a decir. Y hoy, pues no lo tengo, porque verán dentro de unos minutos que les voy a explicar algo que a mí me ha dejado en shock. Y no sé si voy a ser capaz de transmitírselo. Antes de ello, una pequeña introducción. Quiero saludar a mis compañeros que compartieron conmigo colegio, la EGB y el primero de bachillerato en La Salle de Manresa. Son muchos. Voy a mencionar algunos de ellos, el que falte, que no se dé por aludido por faltar. Voy a empezar con el primero, alguien muy especial para mí, un amigo que quiero mucho, Jordi Adey, pero hay muchos más: Arévalo, Matiñó, Xavi Cots, Fornells, Ignasi. ¿Recordáis cómo hacía poesías Ignasi? Matiñó, había chicas a partir de primero de BUP, María Ángeles, Gemma Perramón, Marta, Olimpia. Había otro que se apellidaba igual que yo, Ramírez, Pera Blanco, Subirana, Prat, Páez, que también era chica, Troy, Sechini, Soler, Cañada, Víctor Bacardí, creo que no estaba en BUP, pero sí en el EGB, Mominó, César, Mario Escullarés, con quien hacía tiempo que no hablaba y justo ahora le acabo de saludar por WhatsApp. Y me he dejado a uno muy especialmente, que es Rufas. Y a ti te encargo que nos vuelvas a unir todos en una cena. Y te lo encargo a ti porque estamos juntos desde, yo creo, primero de EGB. Y creo que puedes hacerlo. Hicimos alguna cena hace muchos años y es una pena porque siempre pequeñas, en las ciudades pequeñas como es Manresa, y a veces incluso por motivos tan tontos como pueden ser la política, pues no ha habido otra cena así genérica de todos. Y te lo encargo a ti. No merece la pena reñir por absolutamente nada, muchísimo menos por política. Luego los políticos entre ellos se hacen amigos y se reparten la tarta y nosotros nos podemos pelear por tonterías. Y esto lo digo para toda España. No merece la pena pelear por política. Y hoy quiero contarles algo que para mí es muy especial. He puesto este trocito de canción un poco para que se hagan idea de lo importante que es esto que les quiero contar para mí. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Bueno, el lunes,
un gran amigo que no le he mencionado en la lista, porque tiene mucho que ver con lo que ahora les voy a contar. Fruitor Richarte me contaba que Silvia estaba muy mal. Yo la verdad no imaginé que estaba tan mal. En ese momento lo único que se me ocurrió decirles, bueno, si está muy mal, ¿puedo ir a verla? Es lo único que se me ocurrió en ese momento. Me dijo, no, está muy mal y se ha ido a casa, no va a durar mucho, me dijo él. Y yo entonces le dije, inocente de mí, pues dile que le dedicaré el programa del jueves, pensando pues que Silvia escucharía este programa. ¿Y quién es Silvia? Pues los que no están conmigo no saben que Silvia es una persona tremendamente importante en mi vida. Todos son los que he mencionado porque son aquellos con los que compartí colegio. Nosotros era un colegio de chicos en EGB y en primer de bachillerato llegaron las chicas, algunas de ellas las he mencionado. Y Silvia fue la primera chica que a mí me gustó. Quiero anticipar que no fuimos novios, no nos dimos ningún beso, no nos cogimos de la mano, no hicimos nada de ese estilo. Fue un amor platónico, y un amor platónico de ese estilo marca para toda la vida. Teníamos en aquella época 15 años. Tiene mi amor dulce, tierna, como una flor. Cuando el sol se pone eres la estrella que da luz. Quiero repetirte que no hay nadie como tú. 15 años tiene mi amor. 15 años tiene mi amor. Y ustedes dirán, ¿y todo esto para contarnos que ha fallecido una persona a la que querías mucho? Bueno, pues es que ha pasado algo muy especial. Tan especial que he querido hacer una consulta a un sacerdote antes de contárselo a ustedes. Y, bueno, pues por suerte, lo que les voy a contar tiene rastro, ha dejado rastro en un WhatsApp, porque es algo que ha sorprendido. A mí me ha sorprendido. A mí, aquellos que me conocen, aquellos que han escuchado mis programas, tienen que notar que hoy, ahora es la hora Bond, las 007, que hoy tengo la voz distinta. Esto que ha ocurrido me ha impactado y me ha impactado mucho. Y me ha dicho que lo que les voy a contar ahora, que se lo transmita con sobrenaturalidad cristiana. Miren, el miércoles me escribe mi amigo, lo tiene él en el WhatsApp. Esas personas, las que he mencionado, que compartían con nosotros clases, seguro que le pueden pedir los WhatsApps, si no se lo creen. Me dice, buenos días, Silvia nos ha dejado en este mundo. Yo la verdad creí que Silvia, que iba a estar viva cuando yo hiciese este programa hoy. Y yo tardé en responderle porque la verdad es que no había visto el mensaje. Y lo primero que yo le digo es, lo noté ayer a eso de las 11 de la noche. A continuación le digo, más exactamente a eso, bueno, tardé un rato en hacer unos cálculos porque ya más o menos a las 11 salí de casa y fue en un paso de cebra cuando me ocurrió algo que a mí me impactó mucho, que de repente a mi mente vino muy fuerte, y fíjense que pues, posiblemente en todo el día no había pensado en ella, vino muy fuerte su imagen a mi mente. Y entonces yo le dije, más exactamente a eso de las 11:13. Mi amigo me envía a continuación, al cabo de un rato, un enlace al periódico de Manresa, Rejoset se llama, donde bueno, pues cuenta que falleció esa noche Silvia. Y entonces yo ya empiezo un poco a pensar lo que me había pasado el día anterior, esa imagen de ella tan fuerte, tan potente, que me vino a la mente, que no me había... hacía muchísimos años que yo no veía a Silvia. Y yo le digo a mi amigo, si puedes, entérate de la hora del fallecimiento, te lo agradeceré. Recuerden que yo le he hablado a él de las 11 de la noche. Él me dice, lo pregunto. Yo le digo, gracias, deseo que estéis bien. Pasa un tiempo y él me responde, me envía un mensaje que le ha enviado su hermana, que trabajaba con Silvia, lo habría preguntado, y me dice,
a las 11 horas de esa noche. Y entonces yo le respondo, si es 23 horas, lo noté. Estaba yendo a buscar comida a un restaurante, me habían escrito por WhatsApp, porque tenía una clase de inteligencia artificial hoy, y estaba hablando con unos alumnos por WhatsApp. Dice, y de repente vino muy fuerte a mi memoria, muy poco después de las 23 horas, alrededor de las 23:13, y estuve dándole vueltas hasta que me dormí. Bueno, esto a mí me ha impactado mucho. Y me ha impactado tanto que he preguntado a un sacerdote, y él lo que me ha dicho es que tiene muchos testimonios de este estilo, y me ha planteado que con ustedes haga 2 reflexiones. Una, que les hable de la comunión de los santos, que son misterios que a lo mejor los sacerdotes entienden mejor que nosotros, porque yo no he estudiado teología como ellos han estudiado, pero que hay algo que creo que podemos plantear desde esa sobrenaturalidad cristiana, que es la persistencia de la persona y del alma más allá de la carne, más allá de la materia. Evidentemente le dedico este programa a Silvia, que ha sido una persona muy especial en mi vida, un amor platónico. Ella es la primera chica que a mí me gustó. Fuimos compañeros de clase, nada más, pero siempre la tengo muy presente. Desde que me fui de Manresa, la vi una vez en una cena que hicimos todos juntos en la clase, y otra vez, no me acuerdo, que fui yo y cené con algunos compañeros también, no éramos todos, pero algunos. Y Rufas, te encargo que nos vuelvas a reunir a todos. Y a ella le dedico este programa. Vamos a empezar ahora la entrevista de la semana. Y les quiero dedicar esta canción. Ayer fui a un concierto de Nieves Sandía. Saben los oyentes de Diálogos con la Ciencia que mi cantante favorito es Javier Cuenca, y ahora está en el grupo Nieves Sandía. Pues en el concierto escuché esta canción y pensé, que es la canción que hoy le quiero dedicar a Silvia. Le voy a dedicar no un programa, le voy a dedicar varios. Soy una persona muy especial en mi vida, aunque visto desde fuera solamente hemos sido compañeros de clases, que no hemos sido más. Pero en mi vida ella ha significado mucho. Y le dedico hoy esta canción, le dedico este programa, y le dedicaré varios programas más, porque lo que me pasó la noche del martes al miércoles a las 11 de la noche, de verdad, tendría que explicarlo un poco con más detalle, a mí me ha impactado mucho. Y si yo siempre quiero ser buena persona, ahora quiero serlo más. Si yo siempre he tenido mi fe, y le pido al Señor que por favor que conserve la fe durante toda mi vida, porque es mi don más valioso, es lo más valioso que tengo, que pierda todo menos la fe, pues mi fe ha aumentado. Y les adelanto que no es la primera vez que me ocurre una cosa así, es la tercera. Pero bueno, esta es la reciente. Les voy a contar muy rápidamente otra. Hace mucho tiempo, un compañero que yo tenía, que nos llamábamos hermanos, en vez de amigos nos llamábamos hermanos, nuestras familias estaban muy unidas. Un día me llamaba mi madre y me dice, Juan Carlos ha tenido un accidente y está en el hospital. Y en ese momento yo lo sentí y le dije a mi madre, no, Juan Carlos no está en el hospital, Juan Carlos ha muerto. Nadie me lo había dicho. Y Juan Carlos estaba ya en muerte cerebral y falleció enseguida. Bueno, con sobrenaturalidad cristiana, y he apuntado aquí unos puntos que quiero que ustedes también lean del Catecismo de la Iglesia Católica, porque estos temas es muy bueno. Ay, no lo tengo aquí ahora mismo. Bueno, había apuntado unos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que nos invitaban a ver estas cosas. Lo voy a buscar de todas maneras. Nos invitaban a ver estos temas pues con esa sobrenaturalidad cristiana, cómo se tienen que ver estas cosas. Le dedico esta canción a Silvia y pasamos a la entrevista de la semana. Aquellos que me conocen ven que la presentación de hoy ha sido en un tono de voz muy distinto, porque yo todavía estoy en estado de shock. Hoy quisiera patinar sobre una pista de hielo y después ir a cenar a ese sitio brasileño donde ponen bossa nova y la caipirinha me recuerda el mar. Hoy quisiera pasear a tu lado por las calles,
Y sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy entrevistamos a José de Gándara. Él es ingeniero de caminos, canales y puerto. Y con él queremos hablar de personajes históricos en la novela. Y en concreto nos vamos a centrar en Jorge Juan, que ha sido de todo. No sé si es correcto si digo que ha sido desde científico hasta espía en pleno siglo XVIII. Buenas noches, José. Buenas noches, Javier Ángel. No sé si es correcta la presentación que he hecho en la que he hablado de Jorge Juan y quizás me he pasado un poco cuando he dicho desde científico hasta espía. Tenemos que hablar de muchas cosas. ¿Me he pasado un poco con esta presentación o más o menos? No te has pasado, te has quedado corto, diría yo, porque Jorge Juan es un personaje asombroso cuando se le conoce. Mucha gente piensa que es una calle de Madrid y poco más, ¿no? Pero Jorge Juan fue científico, fue astrónomo, fue matemático, fue marino, fue explorador, fue espía, fue ingeniero, es decir, una persona de la Ilustración española que realmente llegó a cubrir cantidad de ámbitos y todos brillantemente. Incluso fue embajador. Bueno. Ya nos has contado un poquito quién es Jorge Juan. Quizá que nos orientes un poco en la historia. ¿Dónde nos situamos, ¿no? ¿Quién es Jorge Juan? ¿Quién era? Y en la historia, ¿dónde estamos aproximadamente? Pues estamos en pleno siglo XVIII, siglo de la Ilustración, siglo de los imperios, el imperio español decadente pero recuperándose, el imperio inglés emergente, el imperio francés en plena potencia. Es un siglo apasionante y la Ilustración lo llena todo. Jorge Juan nació en 1713 en Novelda, en Alicante, y murió 60 años después, en 1773. Es decir, que cubre la parte central del siglo XVIII. Uh-huh. Pues nos hacemos un poco una idea de dónde estamos y, a ver, si no me equivoco, Jorge Juan organizó la expedición al Virreinato de Perú y eso fue una expedición, si no me equivoco, científica. Cuéntanos un poco más. Sí, fue, es decir, él no lo organizó. Él, cuando fue allí, era un pipiolo de 21 años, era guardia marina, fue acompañado de otro guardia marina aún más joven que él, de 19, Antonio de Ulloa, y fueron allí pues un poco, no voy a decir que de rebote, pero como consecuencia de que en el mundo científico del siglo XVIII había una controversia que había alcanzado niveles políticos ya casi de enfrentamiento bélico, ¿no? Y era cuál era la verdadera forma de la Tierra. Se sabía perfectamente que era un esferoide, pero había dos equipos enfrentados. Por un lado estaban los franceses, que siguiendo a Descartes y unas mediciones de Cassini, que era el director del Observatorio de París, mediciones erróneas,
pues defendían que la Tierra era alargada por los polos, es decir, como un melón. Y en el otro equipo estaban los británicos, que seguían las teorías de Newton, que acababa de publicar sus Principia Mathematica, y bueno, pues aplicando la inercia, la gravedad y las diferentes leyes de la física, aseguraban que la Tierra era achatada por los polos. Aquello había llegado ya a un punto, como digo, de enfrentamiento total, de manera que la Academia Francesa, la Royal Academy, decide zanjar la cuestión de una vez por todas y deciden enviar 2 expediciones, una al polo y otra al Ecuador, para medir la curvatura de la Tierra. La expedición al polo, bueno, fue una expedición muy rápida y un poco chapucera que dirigió un francés, Maupertuis, y la expedición al Ecuador, pues eligieron la zona de Quito y del Virreinato del Perú, por donde pasa el Ecuador. Pero claro, aquello pertenecía al Imperio Español. De manera que hubo que pedir permiso a Felipe V, y Felipe V dio permiso, pero añadió, bueno, no Felipe V, José Patiño, que era su secretario de Estado, añadió la condición de que hubiera 2 científicos españoles acompañando en igualdad de condiciones a los franceses. La desgracia es que en España no había científicos de nivel, de manera que eligieron lo más aproximado que tenían, que eran 2 jóvenes guardiamarinas, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, de 21 y de 19 años, para acompañar a los franceses. La suerte es que estos 2 jóvenes guardiamarinas eran brillantes, eran echados para adelante, eran capaces de aprender a tanta velocidad que acabaron haciendo las mediciones incluso mejor que los propios sabios franceses. Y ese fue el motivo por el que acabaron allí en el Virreinato del Perú durante prácticamente 10 años para poder medir la curvatura de la Tierra. Uh-huh. Bueno, un tema interesantísimo, y además yo creo que son varios los datos que nos has dado. En primer lugar, que eran guardiamarinas, por lo tanto eran personas jóvenes aprendiendo en la Armada, futuros oficiales de la Armada, y luego en esta misión. Tú, cuando presentas a Jorge Juan, lo que dices de él es un personaje de novela. O sea, parece que no es real. Cuando cuentas su historia de verdad, dices, su historia es tan impresionante que parece que no es real. ¿Qué quieres decir cuando dices es un personaje de novela? Pues es que es así, como dices, Javier. Realmente yo era de los que pensaban que Jorge Juan era una calle de Madrid. Hasta que un día cayó en mis manos un libro, descubrí el personaje, empecé a interesarme, a buscar, a investigar. Es un personaje del que se sabe muchísimo, hay mucha historiografía disponible, y en mucha de ella y en muchos artículos se dice, es un personaje de novela. Y bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿dónde está esa novela? Uh-huh. Porque realmente el personaje da para mucho. Hay alguna novela parcial sobre de un asunto que luego hablaremos, es cuando el Marqués de la Ensenada le envía como espía a Londres. Eso me lo tienes que contar. No hay, sí, luego vamos a ello. Pero efectivamente luego no hay una gran novela sobre Jorge Juan. Entonces, bueno, pues yo me dije a mí mismo, ¿por qué no? Vamos a ello, y bueno, pues así nació una novela histórica que se llama Cifra y Sal, en la que se explican estas peripecias de Jorge Juan en América, porque además esos 10 años estuvieron llenos de dificultades y de sobresaltos y de sufrimiento. Y luego cuando vuelve a España, pues es cuando ocurre este episodio que el Marqués de la Ensenada provoca enviándole a Londres. Antes de preguntarte por este episodio, que hemos hablado un poco del Jorge Juan científico,
Ahora hablaremos un poco del Jorge Juan espía. Podemos hablar del Jorge Juan marino, del Jorge Juan... son muchos personajes en uno. Incluso caballero de la Orden de Malta, es decir, que lo tiene casi todo. Muchas vidas en una vida, un personaje de novela, como dices tú. En esta novela que has mencionado, Cifra y Sal, que es una novela actual, es muy, muy reciente. ¿Cuánto hay de historia y cuánto hay de novela? Es decir, tú dices novela histórica, Cifra y Sal. ¿Cuánto hay de novela y cuánto de historia? Aquellos que nos leamos la novela, ¿cuánto vamos a aprender de historia? Pues yo creo que bastante o mucho, porque he tratado de ser muy riguroso con fechas, nombres, lugares y hechos. Yo diría que histórico pues puede ser entre el 80 y el 90% de lo que se cuenta en la novela. Evidentemente, pues quién lo narra, cómo lo narra, cuál es la secuencia, pues ya permite el ficcionalizar un poco o contar la novelada. Y luego, pues dentro de la parte ese, a lo mejor 20% de ficción, pues entiendo que el novelista de novela histórica debe ser muy cuidadoso de ser consistente con la historia real. Pero claro, se puede hablar de sentimientos, se puede hablar de motivaciones ocultas que no están en los libros de historia. Pero yo diría que quien lea sobre Jorge Juan en la novela, en Cifra y Sal, va a aprender muchas cosas históricas sobre su figura. Y sobre figuras como el propio Marqués de la Ensenada, que es otro personaje pues también de novela. Cifra por la parte científica, Sal supongo que por la parte marinera, pero a mí me ha quedado la espinita de que quiero saber cuál es su parte de espía, ¿no? Me dices que el Marqués de la Ensenada envía a Jorge Juan a una agenda secreta. ¿A dónde le envía y qué es lo que se buscaba? Pues efectivamente, Cifra, como decías, históricamente, estamos hablando ahora de historia. Sí. Cifra por la parte de científica, pero no solo, también por la parte de espía, porque el Marqués de la Ensenada y Jorge Juan se comunicaban a través de mensajes cifrados con un sistema de encriptado numérico verdaderamente ingenioso, ¿no? En algún sitio leí que los rusos durante la Segunda Guerra Mundial utilizaban un sistema similar, ¿no? O sea que estos tenían un sistema muy avanzado. Por eso Cifra también la parte de espía. Pues el Marqués de la Ensenada tenía clara una idea, es España, el Imperio Español, necesita revitalizarse y la única manera es teniendo una armada como Dios manda. En aquel momento, cuando él llega a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Hacienda y a la de Indias, se encuentra que la proporción de barcos de guerra entre la Armada española y la británica es de 1 a 9. Así no se puede sostener un imperio oceánico como era el español. Entonces decide que hay que construir barcos, pues en 10, 14, 15 años hay que hacer un mínimo de 60. Eso es una barbaridad. Pero para eso se pone manos a la obra, como digo, Ensenada, un personaje portentoso, y no solo se pone manos a la obra, es que pergeña un plan ambiciosísimo en el cual la piedra angular es enviar a Jorge Juan a Londres, a los astilleros y a los arsenales del Támesis, a espiar, a robar planos, a conseguir entender cómo están construyendo los barcos que están construyendo, y más allá va, le encarga que contrate constructores, carpinteros de ribera, como se llamaban entonces, los mejores que pueda contratar para traerlos a España y replicar el sistema de construcción inglés en los arsenales de Ferrol, Cádiz y Cartagena. Jorge Juan está en Londres pues alrededor de un año
poquito más de un año y consigue sorprendentemente planos, consigue información de todo tipo, se trae hasta una máquina de vapor, muy rudimentaria, pero máquina de vapor, consigue libros, consigue instrumentos y consigue constructores, ni uno ni dos, tres, y sus ayudantes, y sus maestros de jarcia, y sus maestros de vela, etcétera, etcétera. Es decir, es una intervención exitosa y bueno, yo entiendo que el Marqués de la Ensenada en ese momento estaba pletórico, ¿no? ¿Y cuál podría ser el impacto de Jorge Juan en la historia del siglo XVIII? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace unos añitos, no estamos hablando de ahora mismo. Sí, bueno, Jorge Juan, como ilustrado que era y hombre de acción, que ya lo hemos visto, tanto como explorador, astrónomo y geodesta, o como espía y sabio infiltrado en Londres, pues demostró una capacidad de acción impresionante, pero no solo eso. Cuando llega a España, Ensenada le utiliza para reorganizar la Academia de Guardiamarinas, para diseñar los nuevos astilleros tanto de Ferrol como la Carraca en Cádiz como Cartagena, incluso el de La Habana. A La Habana, a los arsenales de La Habana envían a uno de esos constructores que había traído de Londres. Su impacto también académico, con la cantidad de libros que escribe sobre cómo se deben construir los navíos, cómo debe ser la formación de un guardia marina, cuáles son las nuevas reglas científicas de la navegación, no tanto a ojo como se navegaba hasta aquella época, sino ya aplicando matemáticas, astronomía, trigonometría, etcétera, etcétera. Es decir, su impacto, desde luego en la Armada, cualquier marino que nos esté escuchando sabe muy bien quién es Jorge Juan y lo admira, pero no solo, es decir, como ingeniero de puertos, o ingeniero de astilleros, o en sus labores organizativas en la Academia de Guardia Marina, pues su impacto fue muy, muy relevante. Yo si tuviese que hablar del siglo XVIII, hay una reflexión que cuando preparábamos la entrevista tú me hacías y que a mí me ha calado mucho, ¿no? Es un tiempo en el que la ciencia, Jorge Juan está muy relacionado con la ciencia, el mar, Jorge Juan está muy relacionado con el mar, la inteligencia y la política realmente eran las fronteras del poder. Y yo me he quedado un poco con esa idea de decir, es que en aquella época todo esto que representa Jorge Juan realmente es lo que realmente podía hacer que un país creciese respecto a otros, y realmente son cosas muy, muy importantes. No sé si quieres hacer algún comentario más y vamos a dar paso a nuestros oyentes si alguien quiere participar en directo en el programa. No sé si queda algo en el tintero importante. Pues no, por mi parte podría estarme horas hablando de Jorge Juan, claro, del Marqués de la Ensenada y de la novela Cifra y Sal, ¿no? Pero sí, yo creo que es perfecto que los oyentes, si quieren hacer alguna pregunta, pues aprovechemos para que la hagan. Les recuerdo el teléfono si quieren participar ahora en directo en el programa, no tarden. El número al que tienen que llamar es el 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían a mano papel y bolígrafo. Y no esperen a que haya la primera llamada, porque siempre luego hay la primera llamada y luego todas las demás a continuación. No, hagan ustedes la primera sin ningún problema. El número al que tienen que llamar si quieren participar ahora en directo en el programa es el 91 005 94 19. Tenemos ya una primera llamada aquí que le vamos a dar paso. Adelante, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Un momentito, díganos. Sí, buenas noches. Javier Ángel. Buenas noches. Mauro desde la isla de La Palma. Adelante, cuéntanos. Pues en principio mi más sentido pésame por
tu amiga y compañera de clase Silvia Flotar. En este caso, decirte que en este aspecto, esa visión que has tenido, pues cuentas con un colega que además suelta un sollozo cuando se produce el fallecimiento de amigos, de mi suegro y del Papa Francisco concretamente, y entonces pues me parece estupendo que esta noche pues hayas expandido tu alma, porque eso hay que expresarlo. Dice que todo lo que se guarda enferma, entonces pues te felicito por trascender a tu compañera y amiga del alma que se despidió de ti pues en ese momento, ¿no? Y para, en este caso, José de Gándara, pues centrarme en si Jorge Juan pues era fundamentalmente un espía naval, fundamentalmente, para acrecentar la flota naval española. Y doy paso a la respuesta. Buenas noches. Perfecto. Pues nada, yo voy a seguir dando paso a llamadas y luego pues intentaré un poco responder a todo el mundo. Y yo pido oraciones por el alma de mi amiga, y yo creo que simplemente es un tiempo en el que yo le volveré a ver, porque yo soy católico, creo firmemente en la resurrección, o sea, yo no, gracias a Dios no tengo dudas. Mi fe es una fe muy fundada en la ciencia. Algún día con más tiempo hablaré de ello. La semana que viene, como le voy a dedicar varios programas, hablaré un poco de mi fe y de la certeza que tengo de volver a ver a mi amiga, y les propondré que recemos juntos un Padre Nuestro. Hoy quizá hay un poquito menos. Así lo haré. Muchísimas gracias. Buenas noches. Abrazo fuerte. Un abrazo. Vamos a dar paso a Bienvenido de Vilaseca. Adelante, Bienvenido, el micrófono es tuyo. Abrazo fuerte. Buenas noches, Javier Ángel, que te acompaña el sentimiento, hombre. Muchas gracias. Para mí ha sido muy especial, y lo que me ocurrió esa noche, que lo he querido confesar aquí, para mí es algo que tengo que meditar mucho sobre eso que me ocurrió. Yo creo que a través de este hecho el Señor también quiere que yo sea mejor, y tengo que esforzarme por ser mejor. Quiero volver a ver a mi amiga, y el único lugar donde ya puedo verla es en el cielo. Pues quiero hacerlo, quiero ser mejor. Adelante, Bienvenido, que te he interrumpido. Que te quiero contar que a mí me pasó un caso igual, pero de un amigo que falleció, que murió estando durmiendo. Uh-huh. Esa noche me pasó una cosa, y al día siguiente me dijeron que había muerto, pero en la hora no. Uh-huh. Porque eso ya es mucha coincidencia, pero yo creo, y en casa a veces estoy solo y noto un ruido, se mueve algo, digo, igual hay algún espíritu por aquí. Mira, he querido buscar los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que tratan eso. Van del 2115 al 2117. Animo a todo el mundo a leérselo, lo cual simplemente nos dice que nos alejemos de la adivinación, de la magia. Esto no es un tema de adivinación, no es un tema de magia, no es un tema de espiritismo. Una cosa es nuestra trascendencia al otro mundo, tenemos una parte que es el alma, que es el espíritu, y otra parte es el espiritismo. Hay que alejarse de ello. Yo animo a todo el mundo a leerse estos puntos, el Catecismo de la Iglesia Católica, del 2115 al 2117, y además la Iglesia es muy seria con esto. Dice, pues bueno, que pueden malinterpretarse coincidencias, ahí hay que ser serio. Yo no obligo a creer que esto ha sido un milagro, ¿no? Puede ser una coincidencia, no es imposible, pero a mí me ha impactado mucho, y a mí yo voy a meditar días sobre esto, y ya he decidido que yo voy a ser mejor. No es que sea... Dime. Puede ser que esto no es la primera vez que pasa, pero hay mucha gente que lo ha sentido como si se despidiera de ti, ¿no? No lo sé. No lo sé. Hablaré más con mi amigo sacerdote, que es el que me ha dicho pues que me lo plantee como un tema de sobrenaturalidad cristiana. Me ha hablado de la comunión de los santos, me ha hablado de la persistencia de la persona y el alma más allá de la carne, más allá de la materia. Y esto, desde luego, creo que si alguien es 100% materialista, si alguna vez vive algo de esto, tiene que hacerle pensar un poco. Porque
hay algo más allá de la materia, y a mí esto que me ha pasado me va a hacer pensar y mucho. Muchas gracias, bienvenido. Yo creo, pues nada, que ánimo y para adelante, Javier Ángel, que como dice el profesor Amaya, que eres imprescindible. Bueno, no sé yo. Que yo también quiero pedir perdón a los oyentes si hoy estoy un poco raro. Yo todavía estoy en estado de shock y lo noto. O sea, yo desde que me ocurrió esto a las 11 de la noche entre el martes y el miércoles, todavía no lo he digerido. Y me llevará un tiempo digerirlo, porque para mí ha sido algo fuerte. Pues nada, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hemos perdido una llamada de Manuel de Madrid, que si quiere volver a llamar le atenderemos, y vamos a dar paso a Paco de Puchén. Adelante, Paco, el micrófono es suyo. Buenas noches, te acompaño en el sentimiento. Muchas gracias, Paco. Y yo también pido por todos mis difuntos. Pues muchas gracias. Yo creo que esta semana podemos rezar por el alma de Silvia y por el alma de todos nuestros difuntos, de todos los difuntos de los oyentes de mi hermana Encarna y todo. Pues sí, yo creo que podemos hacerlo esta noche. Bueno, y saluda a los amigos que lo están oyendo, a Carlos. Muchas gracias. Tenemos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tenemos otra llamada aquí que acaba de entrar. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Yo me llamo María Blanca. Buenas noches, María Blanca, adelante, el micrófono es suyo. A propósito de lo que usted ha contado con esa amiga entrañable suya, pues mire, yo siendo un poquito rápida le diré que me pasó lo mismo con mi padre. Yo fui a ver a mi padre en Semana Santa a Alicante, yo llamo de San Sebastián, porque me dijeron que estaba muy grave, que padecía de un cáncer de pulmón, que se iba a ir rápidamente, le dijeron los médicos, porque no quiso tomar ningún sistema esto de radiología, esas cosas, era muy miedoso y prefirió morirse sin tomar nada. Y le dijeron los médicos, pues en agosto, dentro de 6 meses aproximadamente usted se morirá. Me lo contó todo. Entonces, fíjese, yo fui allí porque quería que se confesara, porque yo sabía que hacía 30 años o más que no se confesa. Lo logré, comulgó, estuvo contentísimo y fíjese, nos hablábamos de vez en cuando, pero no todos los días. Y resulta que yo en agosto pues me fui a la cama pronto, siempre me iba a las 10 porque tenía que levantarme muy pronto para ir a trabajar. Y de repente, a medianoche, serían las 3 de la mañana, no miré el reloj, pues nada, pues noté que mi padre estaba allí, que mi padre estaba allí. Y entonces dije, no estoy dormida. Hoy me desperté de la impresión y dije, pero qué cosas digo, qué tonterías. Voy a mirar la hora, que se dije, ay no, que tengo mucho sueño, que tengo que madrugar. Y no miré la hora, pero serían las 3 de la madrugada. Y estaba allí mi padre. Y entonces ya no pude dormir, claro, intenté, pero no pude. Y entonces en cuanto vi que eran las 7 y media o así, pues llamé corriendo a Alicante, porque mi padre se casó en segundas nupcias y me cogió su mujer. Y me dice, ¿por qué llamas a estas horas sin yo hablar nada? ¿Eres Blanquita? Digo, sí. ¿Por qué llamas a estas horas? Digo, porque mira, me ha pasado una cosa que me ha pasado esto con papá, que soñó que se había muerto y que lo tenía en mi cuarto, en mi habitación, mirándome. Y dice, pues oye, me coges de milagro, porque es verdad que se ha muerto. Digo, ¿se ha muerto? Dice, sí, estoy aquí en casa para buscarlas, porque él estaba en el hospital ya ingresado muy grave, para buscarle las ropas para vestirlo. Y digo, ¿y cuándo se ha muerto? Dice, pues a medianoche, me voy corriendo otra vez a la clínica para poder vestirlo y ya a ver si ya lo enterramos. O sea que me pasó eso. Pues, y fue una impresión de lo más agradable. Lo mío fue maravilloso, como si estuviera ya en el cielo, pero diciéndome, gracias, hija, gracias. Y creo que fue una obra de caridad muy muy buena la que tuvo usted de acompañarle en la confesión y en la comunión. Yo creo que eso es valiosísimo. Sí, porque ya hacía 30 años que no se confesaba porque perdió la fe por algo que le pasó y yo me empeñé, fui a hablar con el cura antes de llevarlo porque era muy raro mi padre, si no le gustaba algo cogía y se marchaba y lo dejaba plantado, pero no,
le dijo, pásele a la sacristía, que está muy grave, que no se va a poder arrodillar y tenga mucha paciencia. Salió encantado. Digo, mira papá, está empezando la Santa Misa, pero si quieres nos vamos. No, que quiero quedarme, que quiero comulgar, fíjese. Pues tú sentadito toda la misa. Y salió encantado. Y mire qué premio recibí de Dios nuestro Señor, que se me presentó la noche de su muerte. O sea que fíjese, no es una cosa que le ha pasado solo a usted, y fue una cosa que increíble, no me ha vuelto a pasar nunca con pues nadie ni nada. Yo creo que lo más bonito es que le haya usted acompañado a la comunión y a la confesión. Sí. Vamos a dar paso a más llamadas, si le parece bien. Muy bien. Pues nada, buenas noches, gracias por escuchar. Nada, vamos a dar paso a Manuel de Madrid. Adelante, Manuel, el micrófono es suyo. Entendido, gracias. Manuel, adelante, el micrófono es suyo, está ya en directo. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Buenas noches. Que si no me equivoco estaban hablando de la expedición Malaspina. Pues nos lo dice nuestro entrevistado. Sí, y hablaban de Jorge Juan. Sí, bueno, la expedición Malaspina es posterior. Esta expedición es una expedición que organizaron los franceses, a la que se sumaron Jorge Juan y Ulloa, pero es anterior a la de Malaspina. Anterior a la de Malaspina. Entendido. Que gracias por la aclaración. ¿Usted me oye bien? Sí, lo único que le pedimos brevedad. Le pedimos brevedad, porque tenemos ya que dar paso a más llamadas y a las secciones. Díganos. Entendido. Es que como estoy con el teléfono móvil, estaba oyendo con el teléfono móvil la radio, y al llamarles a ustedes he perdido la radio, Pero entonces, si usted me hace alguna pregunta acerca de Jorge Juan y Ulloa, es que sí, había oído hablar acerca de esta expedición, del tema de si la Tierra estaba achatada por el Ecuador o achatada por los polos. Entonces, si usted me hace alguna pregunta, podemos hablar un minuto, si usted quiere. Pero es que es mejor ir al grano porque tenemos 2 llamadas ahora mismo pendientes, no tenemos por aquí tiempo para un diálogo largo. Entendido. Solo un minuto. ¿Cómo se llama usted? ¿El entrevistado? Yo me llamo José de la Gándara. José de la Gándara, encantado. Yo soy Manuel, de Madrid, de Madrid capital. Que es un placer hablar con usted, don José. Quería darles las gracias a ustedes y a Radio María, porque no soy un oyente habitual, pero a veces, cuando no tengo otras emisoras u otros programas que me podrían interesar más, conecto con Radio María, siempre tienen muy buena cobertura, les oigo muy bien y les estoy agradecidos a ustedes, a don Luis Antequera, a doña Mariata Aragonés, que me gusta mucho oírles con los oídos y escucharles con la mente. Es lo único que quería decir. Respecto a la cobertura, Manuel ya sabe que la semana pasada, si no lo escuchó, lo puede escuchar en el podcast, que hablamos del Artemis II y los astronautas sabían que estaban en la cara oculta de la Luna cuando ya solamente se oía Radio María. Es un chiste. Eso no lo había oído nunca, pero me parece muy interesante. ¿Lo dice usted en serio o lo dice en broma? Lo digo en broma. Entendido. Muchas gracias. Me parece una broma divertida y adecuada. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Un abrazo. Usted me ha dicho don José de la Gándara, y el entrevistado, ¿cómo se llama? No, José de la Gándara es el entrevistado. Yo soy Javier Ángel Ramírez. Javier Ángel Ramírez, usted, muchas gracias a don José de la Gándara, y quería recordar a mi tío Francisco, hijo de mi abuela, doña María Iturbe Goyenechea. Entonces, mi tío Francisco del Valle de Arán e Iturbe, que fue sacerdote en Roma, y mi tío Francisco, el hermano de mi madre, Teresa del Valle de Arán e Iturbe, acabo enseguida. Y mi tío Francisco fue sacerdote en Roma durante muchos años, murió a principios de los años 80 y anduvo por Tierra Santa, era un erudito de los manuscritos del Mar Muerto. Y pues, conservo, se los regalaría a ustedes, a Radio María se los regalaría a ustedes los estudios de mi tío Francisco del Valle de Arán e Iturbe, para que pudieran investigar Manuel, algo sobre eso. Escríbanos a dialogosconlaciencia@radiomaria.es o al WhatsApp
y hablamos. Abrazo fuerte. Una cosa, no tengo internet. Pues Entonces, escríbanos por carta. Diálogos con la Ciencia, Paseo de los Lanceros número 2, siempre respondo. A veces tardo, pero siempre respondo. Volveré a llamar otro día a su operador para que me diga la dirección. Paseo de los Lanceros número 2 en Madrid. Abrazo fuerte. Vale, muchas gracias. Un abrazo a todos. Y vamos a dar paso a Isabel, que le pedimos brevedad. Adelante, Isabel, el micrófono es suyo. ¿Hola? A lo mejor no es Isabel el nombre, díganos. ¿Hola? Pues damos paso a María Nubia. Adelante, María Nubia, el micrófono es suyo. Pues buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches. Pues lo acompaño en el sentimiento de lo que habías estado hablando y realmente pues lo que yo le comento pues también es algo que es real, porque yo por lo menos con mi papá pero claro, mi papá después de que primero porque él le gustaba mucho ir a la Santa Misa de la Virgen de las 5 de la madrugada en mi tierra. Yo soy de Colombia, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces ese día cuando yo estaba haciendo la fila para recibir la Santa Comunión, me decía mi corazón que la recibiera por él, uh-huh, porque él no había ido a la Santa Misa, pero yo no sabía por qué. uh-huh. Entonces yo la recibí por él. Y luego cuando yo salí en el atrio, todo el mundo me felicitaba, decía, uy, su papá tan bello, ha estado ahí en la primera, qué bonito se veía. Yo le digo, qué raro, y yo, ¿por qué no lo he visto? Bueno, así quedó. Luego, bueno, me fui para el trabajo, y cuando me llaman a mí para decirme que vaya a la casa, yo voy, pero claro, tenía una hermana enferma, y yo voy, pero sin saber que mi papá había faltado, se me había ido. Uh-huh. Y luego yo soñé con él a mí me habló después de que estaba en el otro lado, uh-huh, que le había ido muy bien. O sea que en el otro lado hay vida. Muchas gracias, María Nubia. Un abrazo fuerte, porque yo creo que cosas como estas lo que nos demuestran es lo que me decía mi amigo el sacerdote. Hay algo de la persona y el alma que va más allá de la carne y más allá de la materia. Sí, claro, allí hay vida, allí se comienza. Él me dijo que le había ido muy bien. Yo tengo la gracia de tener fe, pero aquellos que no lo tengan, por lo menos que piensen que hay algo más allá de la materia, que es una buena manera de empezar. Abrazo fuerte, María Nubia. Tenemos ya que terminar. Bueno, que Dios lo bendiga. Gracias. Y gracias por el programa. Buenas noches, gracias a usted. Bueno, José, tenemos ya que terminar la entrevista. Te he presentado como ingeniero de caminos, canales y puerto. Y nos has hablado de novela histórica y en concreto te has centrado en el personaje de Jorge Juan y nos has mencionado algo un poquito del Marqués de la Ensenada. ¿Cómo terminamos la entrevista? ¿En 1 minuto o en 2 minutos? ¿Qué puede quedar en el tintero? Bueno, si a alguien le interesan estos dos personajes, tanto Jorge Juan como el Marqués de la Ensenada, pues una manera de leer y aprender historia es leyendo novelas históricas rigurosas. Cifra y Sal lo es, yo creo que lo es. Si alguien está interesado en leerla y la lee, lo podrá comprobar y podrá aprender muchas cosas. Yo, de todas maneras, Javier Ángel, pues me siento un poco pequeño hablando de Jorge Juan, Ensenada, Cifra y Sal, después de todo este torbellino de sensaciones e ideas al respecto de esta experiencia, de la percepción que tuviste con el fallecimiento de tu amiga. También te transmito mi más sincero pésame y bueno, pues simplemente que ciencia y fe no solo no están reñidas, sino que van muy de la mano. Cuando yo me fui de Manresa, sabía que en algún momento volvería a ver a mi amiga. Luego nos vimos en una cena, en 2 cenas, nos vimos 2 veces más, con más gente. Y yo, que doy gracias a Dios que tengo fe, creo que la voy a volver a ver. Entonces, estaremos distintos cuando nos volvamos a ver, ¿no? Ya el Señor nos enseñó un poquito de la resurrección. Seremos nosotros, pero seremos nosotros en cuerpo y alma, pero en un cuerpo glorioso. No sé cómo seremos. Entonces, pero sé que la volveré a ver. Pues muchas gracias, José, y me parece muy interesante lo que nos has contado de este personaje, que desde luego muchos se piensan que es una calle, pero es mucho más. Jorge Juan, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias y buenas noches. Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos acompaña a pensar y sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Celebro una vez más estar aquí con ustedes. ¿Se han parado a pensar sobre la utilidad, mejor dicho, sobre la grandeza de los abrazos? La RAE define fríamente el abrazo como acción de estrechar con los brazos y su significado como el acto recíproco de unirse con los brazos en señal de amistad o cariño. Hoy vamos a pensar y sentir con algunas reflexiones sobre la importancia de los abrazos en nuestras vidas. Hace pocos años sufrimos la experiencia de que una pandemia nos obligó a limitar los abrazos y en general los contactos físicos. Y se percibe un cierto cambio en las dinámicas sociales que genera un impacto negativo en las emociones y en la salud mental. La falta de contacto físico cercano se asocia como una de las causas del aumento de casos de depresión, de ansiedad y de sensación de soledad, ya que el ser humano está diseñado para el tacto, y eso desde el nacimiento. Y esto no es una frase hecha, está estudiado clínicamente desde el célebre caso de los niños de Anna. A mediados del siglo XIX, miles de bebés morían en los hospicios de todo el mundo, a causa de una enfermedad que se denominó después marasmo emocional. Se daba sobre todo a partir de los 6 meses de vida. Bebés aparentemente sanos entraban en estado de depresión y de pérdida de peso, una especie de marchitamiento físico y psíquico, hasta que morían muchos de ellos. Y el doctor Fritz Talbot, un pediatra de Boston, comenzó a estudiar este fenómeno. Visitó hospicios y clínicas infantiles en diferentes países. Y en todos la mortalidad estaba en los mismos niveles. Bueno, en todos no. No ocurría así en un hospicio en Düsseldorf. Allí se percató de que los pequeños estaban saludables y fuertes. Y se dio cuenta de que una mujer mayor acunaba a un bebé enfermizo. Talbot preguntó al director médico quién era esa mujer. «Oh, esa es la vieja Anna. Cuando los médicos hemos hecho todo lo que hemos podido por un niño y aún no está bien, se lo entregamos a Anna. Ella siempre tiene éxito». Los niños de los que Anna se encargaba sobrevivían. Está comprobado que cuando un bebé recibe caricias y contacto amoroso a través de miradas positivas, de ternura, palabras suaves, el cerebro envía órdenes a la hipófisis, activando así el crecimiento adecuado para su edad. Y cuando esto no ocurre, la hipófisis recibe señales de tensión y segrega corticotrofina, que estimula a la glándula suprarrenal, que a su vez segrega cortisona, que es la que inhibe el crecimiento óseo. Y gracias a la intuición y a la sabiduría de Anna, el doctor Fritz Talbot comprendió la importancia de la afectividad positiva. Y gracias a Anna, como digo, se llevaron a cabo grandes cambios en la forma en que se administraban algunas instituciones dedicadas al cuidado de niños huérfanos y abandonados. El Hospital Bellevue de Nueva York, por ejemplo, instituyó una nueva política. Cada bebé debía ser sostenido y acariciado y abrazado varias veces al día. La tasa de mortalidad de más de un 80% en instituciones de lactantes cayó a menos del 10%. Y en cualquier persona, no importa la edad, un abrazo sincero libera hormonas positivas como oxitocina, serotonina y dopamina, además de actuar como analgésico natural, porque también libera endorfinas. Hay estudios que demuestran que el ser humano necesita varios abrazos diarios y que los abrazos largos actúan como antidepresivos. En resumen, los abrazos son una necesidad biológica y psicológica para la seguridad y la autoestima, convirtiéndose en una carencia física cuando el distanciamiento social se impone. Y les confieso una cosa, me encanta esa frase que dice: un abrazo es el lenguaje que el corazón entiende sin palabras.
El abrazo debería ser recetado por los médicos, además, porque tiene un alto poder curativo también contra el odio, contra los resentimientos y contra los malos entendidos. Cuando abrazamos es como soltar amarras. En poco tiempo van desapareciendo las cosas que nos han hecho perder la calma. El abrazo nos da paz en el alma. Y cuando abrazamos, dejamos de estar a la defensiva y permitimos que la otra persona se aproxime a nuestro corazón. Un abrazo puede ser más poderoso que una conversación, y las palabras que lo acompañan pueden intensificar aún más su significado. Ya sean abrazos de te quiero, de qué bien que estés aquí, de ayúdame, te perdono, o un abrazo de perdóname. Un abrazo fuerte, cerrado, cálido, con palmaditas incluidas, aunque sea mudo. El abrazo no necesita conexión a Internet, no hay que recargarlo con datos, solo hace falta estar, mirar a la otra persona y abrir los brazos. Un abrazo puede representar consuelo, alegría, apoyo o amor, según la situación, y también agradecimiento. Me cuenta un insigne militar de muy alto rango que cuando estuvo al mando de operaciones de rescate y ayuda a víctimas de la Dana en Valencia, recibía emocionado abrazos de agradecimiento de personas a las que socorrían. Y también lo experimentó en otras ocasiones con familiares de soldados fallecidos en accidente o acto de servicio, por el agradecimiento surgido de forma natural hacia quienes les habían tratado. Y dejo para el final estas consideraciones que relacionan los abrazos con la reconciliación y con el perdón, ese otro concepto de alta gama que fue el tema para pensar y sentir la semana pasada. Los abrazos son herramientas poderosas para la reconciliación. Son capaces de sanar, de calmar la ansiedad y de sellar la paz tras un conflicto. Un abrazo sincero tiene la capacidad de restaurar la confianza y de sanar vínculos dañados. El abrazo es una práctica de reconciliación profunda que transmite mensajes como «eres valioso para mí» o «lamento mi error», permitiendo que ambos comiencen de nuevo sin necesidad de largas explicaciones. Un abrazo recíproco aumenta los sentimientos de alegría y energía, haciendo que ambas personas se sientan aceptadas y amadas nuevamente. En definitiva, el abrazo que cierra un conflicto suele ir acompañado de actitudes y frases que validen el sentimiento del otro. A modo de ejemplo y según especialistas en la materia, para reconocer el error y también para expresar un comportamiento, un compromiso de mejora, tales como lamento mi equivocación, o siento mucho el tono en que lo dije, o intentaré ser mejor en el futuro. Termino diciéndoles que por experiencia propia sé que el conocido por todos como abrazo de oso, largo y apretado, es el que más intimidad y seguridad suele transmitir durante un proceso de perdón. Y a continuación, R² nos explica cómo entender eso que no entiendo. Muy buenas noches a todos. Yo soy R², Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. ¿Alguna vez os habéis preguntado si vemos todos los mismos colores? De eso hablaremos hoy. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. ¿Sabéis dónde se encuentra nuestro espectro visible?
pues está entre la luz violeta y la luz roja, y se calcula que podemos distinguir hasta 10 millones de colores diferentes, pero no siempre estamos de acuerdo. Colores como el magenta, el salmón, el fucsia y el coral son colores vivos y atractivos, y entran dentro de nuestra paleta cromática. Cada color tiene su propia identidad visual y nos pueden recordar a cosas distintas cosas y distintas sensaciones. Por ejemplo, el magenta tiene un tono brillante que se sitúa entre el púrpura y el rojo. Emana energía y satisfacción. El salmón es un tono suave y cálido, que transmite calidez y sensación acogedora. El fucsia es un color intenso y audaz, una fusión entre el rosa y el púrpura que despierta vitalidad y entusiasmo. Por último, el coral es un color versátil que se asocia con la vitalidad y el dinamismo. Es fácil distinguir estos colores, pero ¿quién nos dice que si cogemos a 3 personas al azar verán el mismo color? No hay duda de que los colores son componentes esenciales que llenan la vida de sentido y nuestro entorno, formando una parte clave de cómo lo percibimos. Además, tiene un impacto directo en nuestras emociones, conductas y vivencias. Desde la luz del amanecer hasta la calma del atardecer, los colores nos envuelven y nos brindan una riqueza visual única. Vamos a pararnos a pensar cómo vemos los colores de una forma fisiológica. Este proceso comienza en la retina, con los fotorreceptores. Estos se encargan de transformar la información de la luz en señales eléctricas que son enviadas al cerebro. Los seres humanos tenemos 3 fotorreceptores, a los que llamamos conos. Para ver los colores se habla de S, M y L, refiriéndose a short, medium y long. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre estos conos? Pues el cono S se percibe mejor en el espectro corto. ¿Qué es el espectro corto? Son los azules y los violetas. El cono L se percibe mejor las longitudes, que son los naranjas y los rojos. Y por último, los conos M están diseñados para captar colores relacionados con el espectro verde. Todo esto se combina para crear la paleta cromática. Vamos a poner cifras. Se estima que en la retina hay aproximadamente unos 7 millones de conos, que nos permiten distinguir hasta 10 millones de colores diferentes. Mirando todavía más atrás en la complejidad histológica, para ver el bonito cielo azul o el verde de nuestro jardín, es debido a unas moléculas llamadas opsinas, que están en los conos. Ahora, ¿qué pasa con las personas daltónicas? Las personas daltónicas tienen una patología en los fotorreceptores para el verde, de forma que pierden la sensibilidad relacionada con este color. Lo contrario de este déficit de los daltónicos son las personas que tienen 4 receptores en lugar de 3. Estos se llaman tetracromatas, que significa que son más sensibles al color en la escala situada entre el rojo y el verde. Se ha calculado que el 50% de las mujeres tienen 4 conos en vez de 3, por esa razón por la que las mujeres pueden distinguir más colores. No todos vemos los mismos colores, porque ver colores no se centra solo en la retina, sino también entran en juego los bastones, que nos permiten ver el entorno cuando la luz es escasa. Estos fotorreceptores están especializados en el espectro visual, comprendido entre el S y el M, lo que corresponden con los tonos de azul claro o cian. Básicamente, que percibimos de forma distinta los colores según la intensidad de la luz que haya en el ambiente. Además, el cristalino va cambiando con nuestra edad, se va volviendo más opaco a la luz azul, y la mácula ocular puede entorpecer la visión de tonos más fríos. Ya sabemos que no todos vemos los mismos colores, y que no es solo por la edad, sino que también tiene que ver con los fotorreceptores y con los bastones. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
Y cuéntanos, Luis, ¿por qué hoy no es un día cualquiera? It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera, y este 17 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 69 después de Cristo, después de la primera batalla de Bedriacum, a 30 kilómetros de Cremona, en la que derrota a Otón, Vitelio se convierte en emperador romano, aunque solo lo será durante 8 meses. Es el año llamado de los 4 emperadores, acontecido a la muerte de Nerón, un año que ve sucederse al mando del imperio a Galba, Otón y el propio Vitelio, luego derrotado en el mismo lugar, Bedriacum, por Vespasiano, conquistador de Palestina, el cual impone definitivamente el orden en Roma. Vespasiano será el constructor del Coliseo, cosa que hará precisamente en el lugar en el que Nerón se había hecho construir un fastuoso palacio justo después del terrible incendio de Roma. De hecho, el Coliseo se llama así, Coliseo, por un coloso que Nerón había hecho construir de sí mismo, el cual estuvo en pie muchos siglos. Nos consta por las fuentes que aún lo estaba en tiempos tan posteriores como el año 354. En 1397, Geoffrey Chaucer presenta ante la corte de Ricardo II de Inglaterra los cuentos de Canterbury, una maravillosa colección de 24 cuentos escritos en inglés, todos en verso menos 2, presentados como los diversos relatos de un grupo de peregrinos durante su peregrinación desde Londres hasta el santuario de Santo Tomás Becket en la Catedral de Canterbury. Santo Tomás Becket era un obispo que fue asesinado por 4 matarifes instigados por el rey inglés Enrique II. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, por las cuales Colón recibe los cargos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que halle, y el diezmo de cuantas mercaderías traiga de los mismos. Colón había buscado el apoyo de su viaje en las principales cortes europeas, Portugal, Francia, Inglaterra, hallándolo solo en los reyes españoles. En 1523 el jefe amerindio Diriangén, al frente de los guerreros dirianes y nagrandanos, se enfrenta a los españoles de Gil González Dávila. En 1535 Antonio de Mendoza y Pacheco es nombrado primer virrey de la Nueva España, el virreinato de la corona española, que acabarán constituyendo los territorios de lo que hoy componen México, Centroamérica y hasta 2/3
de los actuales Estados Unidos, así como también las islas de Cuba y Filipinas. En 1797 el almirante británico Ralph Abercrombie comienza el sitio a la ciudad española de San Juan en Puerto Rico, la cual defiende Ramón de Castro y que terminará con la retirada del inglés. Y en 1892, en un acto en Nueva York, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano, que luchará por la secesión cubana respecto de la corona española. Corriendo el año de 1711, un real decreto de Felipe V, el primer Borbón español, permite a Jorge Próspero de Verboom fundar el Cuerpo de Ingenieros Militares en España, como unidad militar especializada en la movilidad del ejército y en la contramovilidad del enemigo, mediante la construcción o destrucción, en su caso, de caminos, puentes, campos de minas, obstáculos, etc. Considerado, aunque de una manera menos especializada, la ingeniería siempre haya acompañado a los ejércitos desde los tiempos más antiguos y particularmente desde los tiempos romanos, el primero en la historia de su clase. Corre el año de 1888 cuando con apenas 12 equipos se crea en Inglaterra la Liga de Fútbol Profesional, echa a andar el llamado deporte rey. En España la primera liga de fútbol se constituye exactamente 40 años después, en 1928, aunque desde 1903 ya se venía jugando la llamada Copa del Rey por el sistema de enfrentamiento y eliminación. La liga inglesa, por el contrario de la española, la alemana o la italiana, tiene muy repartidos los títulos de liga, un campeonato que han ganado hasta 22 equipos ingleses, entre los cuales los que más, el Manchester United y el Liverpool, con 20 cada uno de ellos. En España, solo 7 clubes han ganado la Liga de Fútbol, siendo el Real Madrid el que más tiene con 38, seguido del Barcelona con 27 y el Atlético de Madrid con 11. En el año 1895, China y Japón firman el Tratado de Shimonoseki, que pone fin a la Primera Guerra Sino-Japonesa con la victoria japonesa y la derrota china, así como la concesión de la independencia a Corea y la cesión del sur de Fentien, Taiwán y las Islas Pescadores a Japón. Todavía habrá una segunda guerra sino-japonesa entre los años 1937 y 1945, a caballo de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Civil China, que se detiene para que los dos contendientes, los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chiang Kai-shek, puedan hacer frente a la guerra con Japón, la cual terminará esta vez con la victoria china. Y en medio hay una tercera guerra, la Guerra de Manchuria, de 1931, que termina con victoria japonesa y la independencia de Manchuria, aunque como un estado títere de Japón. En esta Manchuria es donde los japoneses colocan como rey títere al que fuera el último emperador de la China, generalmente conocido como Puyi, quien reina en Manchuria con el nombre de Emperador Kangde. En 1924 se crea en Estados Unidos la empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de 3 productoras, la Metro Pictures de Richard A. Rowland y la Goldwyn Pictures y Louis B. Mayer Company de Marcus Lowe. En 2024 la empresa es vendida a la multinacional japonesa Sony
por la fabulosa cantidad de 5.000 millones de dólares, y en 2021 la compra Amazon por la aún más fabulosa de 8.450 millones. Se estima su producción hasta la fecha en unas 4.000 películas y unos 17.000 episodios televisivos. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se rinde ante la Alemania nazi, siendo ocupada durante casi 4 años hasta diciembre de 1944. Yugoslavia, cuyo nombre significa eslavos del sur, es un país formado con antiguos territorios del Imperio Austríaco, así Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, para satisfacer a Serbia, que militaba entre los vencedores al terminar la Primera Guerra Mundial. En el año 1980, con la muerte del mariscal Tito, que gobernaba el país desde el final de la Segunda Guerra Mundial, comienza la descomposición del país, que hoy está dividido en 6 nuevos países. Corre el año de 1946 cuando Francia reconoce la independencia de Siria, territorio que viene gobernando como protectorado desde que en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se lo arrebatara al Imperio Turco. Francia separará una franja en el suroeste del país con la que constituirá el Líbano, con una población mayoritariamente cristiana, al que también concede la independencia. Y son fechas importantes en la negra historia del comunismo mundial. Así, en 1961 tiene lugar en Bahía de Cochinos el desembarco de 1.400 cubanos anticastristas para poner fin al régimen comunista de Fidel Castro. Al conocer el fracaso de la operación, el presidente norteamericano John Kennedy le niega apoyo aéreo. 100 cubanos invasores mueren en los combates y el resto son capturados. En 1945, en el mar Báltico, alcanzado por 2 torpedos lanzados por el submarino soviético L-3 al mando del capitán Vladimir Konovalov, termina de hundirse el Goya, un barco hospital alemán sin armamento y con 7.000 refugiados que huían del puerto polaco de Danzig. Es solo una víctima más de la orden stalinista de disparar contra todos los barcos de refugiados que los submarinos soviéticos se pudieran encontrar, de la que serán víctimas por lo menos 10 navíos alemanes. Solo entre el Steuben, el Gustloff y el Goya, los muertos en aguas bálticas superan los 25.000. Compárense con las 1.500 víctimas del Titanic que muchos tienen por el mayor naufragio en la historia de la humanidad. En el año 1969 el Partido Comunista de Checoslovaquia releva a Alexander Dubček, gran protagonista de la llamada Primavera de Praga, revolución con la que había intentado el experimento que él mismo llamaría un socialismo de rostro humano, lamentablemente fracasada. Y en 1975, en Camboya, los Jemeres Rojos de Pol Pot, de ideología comunista, también capturan la capital Phnom Penh y derrocan al general Lon Nol, dando comienzo a una era de horrores en la que serán exterminadas entre 2 y 3 millones de personas.
nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en el año 1598 Giovanni Battista Riccioli, jesuita y astrónomo italiano, autor del Almagestum Novum, uno de los primeros libros de astronomía modernos, con 2 grandes mapas de la Luna en los que introduce una nueva nomenclatura lunar con nombres de científicos y personalidades para identificar los distintos accidentes, muchos de los cuales se hallan aún hoy vigentes. Y es un día de dirigentes rusos, porque en 1818 nace en Moscú el zar Alejandro II, hijo de Nicolás I, que aunque derrotado en la guerra de Crimea, intentará una serie de reformas liberales como la abolición de la servidumbre de los campesinos rusos o la creación de tribunales libres. En 1881, un atentado acaba con su vida. Y en 1894 el que nace es el que será máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, Nikita Sergeyevich Khrushchev, que sucede a Stalin y lleva a cabo una política que denomina de desestalinización, que no debe confundirse, sin embargo, con una democratización del régimen, uno de los pocos secretarios generales del partido que no dimite por deceso, sino cesado en el cargo por el Comité Central del Partido Comunista, cosa que acontece el 14 de octubre de 1964. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. Y en 1946 viene al mundo el alemán Georges Koller, que tras trabajar en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, desarrolla junto con César Milstein una nueva técnica que permitía la obtención de anticuerpos puros contra un determinado antígeno. Nobel de Medicina 1984 por sus aportaciones en el campo del sistema inmunitario y de la producción de anticuerpos monoclonales.
En el capítulo del obituario abandona este mundo cruel. En el año 485, Proclo, filósofo griego seguidor del neoplatonismo de Plotino, principal componente de la escuela neoplatónica de Atenas, junto con Plutarco de Atenas, Siriano y Domnino, que sufría apariciones de las deidades griegas Minerva y Apolo, quien de hecho le habría curado de una enfermedad. Estudioso de las diversas religiones, conocía muchas de ellas y hasta celebraba sus festividades. Compuso himnos religiosos, algunos de los cuales han llegado a nuestros días. Sus contribuciones a la interpretación de Platón han dejado huella. Escribe obras como Teología Platónica, Elementos de Teología o comentarios sobre el Timeo de Platón y de otras obras del mismo filósofo. Muere en 1790 en Filadelfia Benjamin Franklin, filósofo y científico, fecundo inventor de inventos como por ejemplo el pararrayos o una armónica de cristales, entre otros inventos, pero sobre todo uno de los padres de la independencia norteamericana, siendo también uno de los redactores de la Declaración de Independencia y de hecho su cara es la que protagoniza el billete de $100 norteamericano. Será el primer embajador estadounidense en Francia y destaca también como abolicionista de la esclavitud, una lucha en la que se forja desde el año 1787, pero que sin embargo no germinará hasta casi un siglo después, cuando en 1865 se apruebe la 13ª enmienda a la Constitución norteamericana que abole definitivamente la esclavitud en los Estados Unidos. Corriendo el año de 1976, abandona el mundo el danés Henrik Dam, que descubre que pollos alimentados con una dieta carente de grasas sufren retardo en la coagulación de la sangre, con sus correspondientes conclusiones, y Nobel de Química 1943 por sus trabajos en el descubrimiento y función fisiológica de la vitamina K. Y en el año 2014 pasa al otro barrio el escritor colombiano Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura 1982, uno de los principales exponentes del llamado realismo mágico, autor de obras como El amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad o El general no tiene quien le escriba. Junto a Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuente, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato o Adolfo Bioy Casares, es uno de los exponentes más importantes de la gran explosión de la literatura hispanoamericana en lengua española del siglo XX. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y felicitamos hoy a Agostino Vallini, cardenal italiano que hasta 2017 fuera vicario general del Papa Francisco para la diócesis de Roma, que cumple 86, y a Frank McDonough, historiador británico especialista en el Tercer Reich, que cumple 69, y a la guapa cantante británica Victoria Beckham, que cumple 22 y nos puso a todos a bailar con sus compañeras de la banda Spice Girls, las chicas Especia, a las que debemos este divertido
Wanna Be, quiero ser. Celebra la Iglesia Católica a Aniceto, Papa, a Elías, Pablo, Isidoro, Mepálico, Marciano, Fortunato y Hermógenes, mártires, a Inocencio y Pantágato, obispos, a Landricio, Esteban y Roberto de Molesme, abades, a Pedro, diácono, y a Acacio, confesor. Something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este magnífico y extraordinario programa dirigido por don Javier Ángel Ramírez, doctor, ingeniero de minas y arquitecto. En mis intervenciones pasadas, en alguna de ellas, pues concretamente
hablando de William Thomson, lo que se le conoce con el nombre de Lord Kelvin. Habrán notado ustedes la voz de un joven que me preguntaba justamente de por qué William Thomson se llamaba también Lord Kelvin. Entonces, quiero aclarar esta cuestión y decirle que era la intervención de uno de mis nietos, llamado Connor, que junto con su hermano Aaron han venido a España aprovechando la Semana Santa que ha pasado hace pocos días, concretamente. De modo que me acompañan en mis intervenciones radiofónicas haciendo las preguntas que consideran oportunas y con lo cual pues se enriquece también la forma de expresar un acontecimiento científico nominado. Hoy les voy a hablar también de otra persona importante, pues en este caso dentro de las matemáticas y también por un personaje importante que es William Thomson. William Thomson, llamado también, William Thomson George Gordon, llamado también Lord Byron. Como saben ustedes, Lord Byron ha sido uno de los escritores y poetas más importantes ingleses, pero con una vida bastante compleja. Lord Byron casó con una mujer dentro de la aristocracia inglesa importante, pero el matrimonio no tuvo un desarrollo normal, en cuyo caso, claro, evidentemente se produjo una separación y Lord Byron marchó de Inglaterra para incorporarse en Grecia en la lucha contra los otomanos. Tuvieron una hija a la que pusieron el nombre de Ada, por lo tanto, esa hija luego después, cuando fue creciendo, pues fue realizando estudios matemáticos y se convirtió evidentemente en una matemática importante que visitaba las reuniones que tenían los científicos, ciertos científicos dentro de las matemáticas, y tenía un gran éxito en el sentido de que sus conocimientos básicos de la matemática pues eran pues, muy importantes y muy bien interpretados por las personalidades que le escuchaban y que la conocían. ¿Y por qué se llamaba Ada Lovelace? Ada Byron, me parece que fue, en 1815 contrajo un matrimonio con un
aristócrata que también frecuentaba estas reuniones científicas. El conde Lovelace. Por lo tanto, se convirtió en condesa Lovelace. Esa voz que han oído ustedes, pues la pregunta de por qué se llamaba sí, la pregunta que me han hecho es la pregunta de un nieto mío también, que se llama Aaron, que está estudiando medicina en Londres, con unos conocimientos verdaderamente importantes en el sentido general. De manera que interviene en mis interpretaciones radiofónicas, como ya lo hizo en otra ocasión, concretamente pues en las Navidades pasadas. Bueno, pues entonces toma matrimonio en 1815 y se convierte en la condesa Lovelace. Hay una circunstancia curiosa y es que se interesa mucho por el funcionamiento de las máquinas. Concretamente, había una máquina que desarrollaba pues, unas telas estampadas y esta máquina se le conocía con el nombre de el telar de Jacquard. El telar de Jacquard se le incorporaban hilos de distintos colores y entonces se le hacía funcionar, mezclaba unos con otros y salía una tela estampada. De modo que el telar de Jacquard era una máquina para fabricar telas estampadas. Y Ada Byron tomó mucho interés en conocer el funcionamiento de esta máquina y pensó que si se le incorporaban hilos y entonces mezclaba estos hilos de tal forma que salía una tela estampada muy bien estructurada, si en vez de meter hilo se metían números, se podría considerar que saliera también algún resultado con los números. Y efectivamente, así lo hizo. Introdujo números en la máquina y estos números evolucionaron unos con otros y en definitiva pues se obtuvieron una serie de resultados importantes. Por lo tanto, esta máquina se convirtió en una especie de calculadora y en definitiva el funcionamiento que se logró estructurar fue una anticipación a lo que muchos años después se conoció con el nombre del software. De manera que Ada Byron, una matemática importante, una científica conocedora en general de las ciencias más importantes dentro de las reuniones de científicos, pues se considera, bajo el punto de vista
histórico como la inventora del software. Esta conferencia también yo la desarrollé hace muchos, fue concretamente en el año 2000, que hice unas famosas jornadas de historia y filosofía de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, y esta conferencia fue la que di también aprovechando la ocasión de que hablaba del Lord Byron, concretamente. De manera que es importante conocer la vida y la obra de científicos destacados, porque con ellos sabemos también el motivo que les llevó a dar a conocer determinados inventos, concretamente. El nombre de la conferencia que di era "Cuentan de un sabio que un día, puntos suspensivos, filosofía de la ciencia y de la vida de personas geniales". Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya el programa de hoy, 17 de abril de 2026. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. He dedicado este programa a Silvia Flotas, que acaba de fallecer, y quiero pedirles a ustedes una oración por su alma, con la esperanza de que nos volveremos a ver un poquito más allá. Les espero la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Le pediremos a San Juan Pablo II por el alma de Silvia Flotas y también por nosotros, para que se nos libre del mal. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.